Parashá Re, Deuteronomio 11:26, 16:17. Esta parashá es una muy especial parashá que hoy toca ver y espero que la disfruten tanto como yo la he disfrutado. Así que empecemos y eh, veamos. Muy bien, Jerusalén. El nombre Jerusalén. El nombre Jerusalén no aparece entre los textos de la Torá. Es el gran ausente, impresionante ausente. Aunque esta parasha va a hablar, esta porción que nos toca hoy, va a hablar específicamente de este lugar. No lo menciona no lo menciona como el lugar eh, como lo conocemos, Jerusalén, sino que lo menciona como el lugar que Dios escogió. O mejor dicho, si nos ponemos en el tiempo de que fue escrita esta porción, es el lugar que Dios va a escoger. Entonces, hoy vamos a ver eh, el concepto que hay detrás de esta ciudad eterna como el tema principal de la Parashá Re, y vamos a descubrir sus cimientos, los cimientos de Jerusalén. O sea, sí, sus cimientos están en el monte Moriah, pero también tiene cimientos espirituales. Y tiene cimientos espirituales precisamente en la Torá, en las escrituras que estamos estudiando. Y en esta porción en particular. Aquí se va a repetir mucho la frase Hamakom Asher Yibhar Jehová, el sitio que Jehová escogerá. Y este es el significado temático de esta parashá. Cuando hablamos de Jerusalén, solemos relacionarnos con cualquiera de varios aspectos, como por ejemplo su ubicación geográfica. Jerusalén, nuestra mente vuela a Israel. Y esa es la ubicación geográfica. También como su función, que es Jerusalén, y Jerusalén viene siendo actualmente la función que tiene, es el lugar de central, el centro de la nación, el centro de adoración de la nación, el centro de la nación. Y vamos a ampliar un poquito más adelante de lo que es esto. Pero también vamos a ver que Jerusalén es o tiene otro aspecto y tiene un aspecto espiritual también. Tiene un aspecto espiritual que, que es el de la ciudad que Dios escogió, el lugar donde el Mesías, Yeshua HaMashiach, viene pronto. Y otro aspecto que obviamente la Torah no lo menciona, pero es algo que está en nuestro futuro cercano primero a Dios, es que es el centro del reino de los cielos aquí en la tierra. Y por lo menos cuando el Mesías venga, ahí es donde nos vamos a juntar con él. Entonces, la Torah nos indica, no nos indica cuál es la ubicación de este lugar, precisamente, pero sí nos dice cuál es su función y qué va a haber ahí. Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a retornar un poquito a nuestra parashá, que es de Hukim y Mishpatim, y en el discurso principal de Deuteronomio, que está en el capítulo 6, versículo 1, que dice, eh, estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos
que Jehová, nuestro Dios, ordenó que se enseñaran, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarla, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a ver qué es lo que Dios está mandando, ¿verdad? Que en sus decretos veamos nosotros sus estatutos, sus decretos, para que nosotros los enseñemos. Entonces, entre estos, y de esta manera se establece Israel, cuando recibe estos decretos, estos hukim y estos mishpatim, Israel se vuelve la nación escogida de Dios, el pueblo santo, ¿verdad? Y este discurso, que es que es el discurso principal, que comienza en el capítulo 6, donde comienza con los mandamientos del 6.4 al 11.31, es la primera parte, y la segunda parte, esos son los mandamientos, y eso lo vimos en el video anterior, o 2 videos anteriores. Y la segunda parte es los estatutos y decretos, o sea, el discurso está dividido en 2 secciones, ¿verdad? La primera es los mandamientos, los ha-mitzvah, y la segunda son los hukim be-mishpatim, que son los estatutos y decretos. Entonces, este discurso está dividido en estos 2 grandes secciones, ¿verdad? Entre del 6 al 11 y del 12 al 26. Entonces, la sección de los mandamientos, el ha-mitzvah, contiene los mandamientos y recordatorios repetidos con respecto a la actitud o conducta adecuada hacia Dios, el amor que nosotros le tenemos que tener a Dios, y contiene leyes prácticas para los hijos de Israel para establecer esa nación. Entonces, estas son las leyes prácticas que comienzan con la parashá Re'eh. Por cierto que Re'eh quiere decir mira, y por eso el ojo que tengo aquí atrás. Mira, ¿verdad? Ve, que nuestros ojos puedan ver esto que Dios está dándonos a través del discurso de los mandamientos, de los hukim y los mishpatim, que describe y que podamos entender qué es lo que Dios quiere hacer. Entonces, en Deuteronomio 12, capítulo 1, vemos cuáles son estos estatutos y los decretos, los estatutos y los decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que Jehová Dios de tus padres te ha dado, para que la poseas todos los días que vivas sobre la tierra. Eso es lo que dice el capítulo 12.1, ¿verdad? Entonces, aquí comienza a describir que Israel tiene que cuidar para poder cumplir esos mandamientos que Él ha dado, ¿verdad? Eso vamos a ver más adelante, qué pasa cuando esos mandamientos no se cumplen, porque Dios está dando la tierra, pero también no solo dio la tierra, sino también Dios dio su voluntad a través de la palabra, sus mandamientos, sus hukim y sus mishpatim, pero también está dando la tierra, y esa relación entre la tierra y los mandamientos hay un enlace, o sea, no está dando una cosa ni está dando la otra nada más. No solo está dando sus mandamientos y no solo está dando la tierra, sino está dando
ambas relacionadas entre sí. Una tiene que ir relacionada con la otra, está enlazado. Estamos enlazados y estamos relacionados unos con los otros. Entonces, eso eh, dice, y continúan las leyes que va dando hasta el final y vemos que al final da las leyes de las primicias de los bikurim en la parashá Kitabó, que está en Deuteronomio 26, 1, del 1 al 15. Y vamos a leer esa parte porque ahí hay instrucciones que tienen que ver con todo esto que estamos hablando. Entonces, ellos están entrando a la tierra, ¿verdad? Ellos están llegando al lugar que Dios ha escogido y Deuteronomio 26 del 1 al 15 dice, y sucederá que cuando entres en la tierra, o sea, aquí está, ya la tierra entra en nuestro escenario, en ese escenario de compatibilidad que tiene que ver con la palabra y con el lugar que están entrando a poseer. Sucederá que cuando entres en la tierra, Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da por heredad, tomes posesión y habites en ella. O sea, la tierra está para tomar posesión y para llegar y habitar la tierra. Tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que coseches en la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una cesta, e irás al lugar que Jehová tu Dios ha escogido para habitar allí su nombre. Aquí entra al escenario otro elemento. Ya, primero hablamos del elemento de la tierra, el elemento de su voluntad, de su palabra, los hukim, los mandamientos, los hukim y los mishpatim. La tierra, y dije que eso se enlaza, pero aquí entra otros elementos. ¿Quiénes van a habitar? Ahí va a habitar Dios, va a habitar su pueblo y haciendo la voluntad que Él está demandando que se haga. Entonces, allí, en esa tierra que Él ha escogido, va a habitar Él y su nombre. Esto es interesantísimo. Aquí va a estar su nombre, el nombre que Él lo va a revelar, ¿verdad? Entonces, y dice, y te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días, y le dirás, hoy declaro ante Jehová tu Dios, que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. ¡Wow! ¡Qué lindo! Esto es como un acto profético, cuando sea declarar, yo soy parte del pueblo de Israel y yo quiero entrar a la tierra. Yo tengo en mente que tengo una instrucción que Dios me ha dado, que dice que cuando yo llegue, dice, hoy declaro ante Jehová que he entrado en la tierra, que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. Qué precioso tener eso en mente y declarar esto, hacer esta declaración. Y el sacerdote tomará el cesto de tu mano y lo tomará y lo mecerá delante de el altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás en presencia de Jehová tu Dios. Y aquí viene la historia de que ha venido transluciendo desde el día que Dios le dio a Abraham y le dice, un arameo errante fue mi padre, Abraham, el cual con muy pocos hombres bajó a Egipto para habitar ahí temporalmente y llegó a ser
un pueblo grande y fuerte y numeroso. Pero los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y pusieron sobre nosotros una dura cerviz. Entonces clamamos a Jehová, Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, que por cierto esos dos elementos de mano fuerte y brazo extendido están contenidos en su nombre, con gran terror, con señales y portentos. O sea, lo que el Señor, las maravillas que Él hizo, los milagros que Él ejecutó para sacarlos, para sacar a Israel de Egipto fueron impresionantes. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, la cual mana leche y miel. Y ahora he aquí traigo las primicias del fruto del suelo que me diste, oh Jehová. Todo lo que Él nos dijo ya se está cumpliendo. O sea, es como entrar en la práctica de cómo darle gracias a Dios por el fruto que estamos teniendo en la tierra. Y las colocarás delante de Jehová y te postrarás delante de Jehová. Entre paréntesis, ustedes notan que yo uso mucho el nombre de Dios, Jehová, precisamente porque uno de los mandamientos es que se dé a conocer su nombre, que sepan quién es Él, Jehová, ¿verdad? Entonces, siguiendo con lo que venimos, voy a llevar el fruto de las primicias delante de Él. Recogerás en todo el bien que Jehová tu Dios te ha dado a ti, a tu casa, y al levita y el extranjero que esté en medio de ti. Y en el tercer año, el año del diezmo, cuando acabes de diezmar el total de tu cosecha, lo darás al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, para que se lo coman dentro de tus ciudades y se sacien. Esto es interesante cuando uno llega a Jerusalén, uno ve mucha gente necesitada alrededor de la ciudad. Y mucha gente va literalmente a hacer esto, a comer, a celebrar y a compartir con las personas que hay ahí. Y dirás en presencia de Jehová tu Dios, he apartado de mi casa lo más consagrado y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme tu mandato me ordenaste. No he transgredido tus mandamientos ni los he olvidado. No he comido de ello durante mi luto, ni he tomado estando inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios. Déjenme decirles, obviamente, yo no estoy promoviendo ninguna religión, ni estoy tratando de invitarlos a que vayan a una religión específica. Si hay algo que sí me interesa es leer la palabra, lo que dice la palabra, llevarla al corazón y discernir lo que esto está diciendo. Porque, créanme, cuando uno empieza a discernir esto sin sesgos, sin ideas preconcebidas, sin ideas que alguien me contó o me dijo para allá, sino simplemente yo he venido y he leído la palabra y estoy allí leyendo y mi corazón está chupando de esa palabra. Eso es precisamente lo que dijo. Sí, pero van a haber
boquitas que me van a hablar. Sí, pero eso ya no toca. Ahí es donde esas son voces externas de gente que está hablando. Yo les animo a que lean la palabra, validen la palabra completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, que es la palabra de Dios. Es válida de principio a fin, no en vano. Él es el Aleph Tav, o el Alfa y el Omega, no es en vano, es de principio a fin. Entonces, esto es lo que esto que estoy hablando es obvio que viene para nuestro tiempo que viene con el Mesías. Cuando Él venga, Él va a agarrar este manual, y Él nos lo va a enseñar personalmente. Entonces sigamos en el versículo 15. Dice: contempla desde tu santa morada, desde los cielos, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que emana leche y miel. Padre, tú lo ves desde el cielo, tú ves nuestras intenciones, tú ves lo que hay en nuestro corazón. Te he pedido que contemples desde tu santa morada. Y eso es básicamente lo que venimos a encontrar en Deuteronomio 26, ¿verdad? Que este es al final del discurso. Entonces, esta cubre toda la sección que es el cuerpo principal de este gran discurso de este libro, y esta es la presentación más significativa. Entonces, pero en lo que estamos viendo hoy es todo esto. O sea, si vamos a llevar las primicias, lo haremos a ese lugar que Él ha escogido, al lugar que Él escogió. Simplemente, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo instrucciones. La Torá, muchos piensan que son leyes, y eso hace indigestión espiritual por muchas cosas que se han hablado, que se han entendido mal. Pero la Torá también quiere decir instrucciones. Como dice la palabra, que la palabra de Dios es útil para instruir, para enseñar, para instruir y para amonestar. Entonces, eso es lo que es. En este caso, aquí se está hablando de que las primicias se van a llegar a ese lugar que Dios escogió. El lugar donde Él puso su nombre. Ese es su lugar. Es el que Él escogió. Punto. No hay otro. ¿Verdad? Ahí, en ese lugar, es donde va a venir a establecer su reino, y a establecer su nación, y a establecer a sus hijos, y a vivir Él con su pueblo. Eso es algo que viene pronto, eso es algo que todos anhelamos, el lugar que Él escogió, ¿verdad? El lugar que Él escogió. Entonces, como ya lo leímos en Deuteronomio 12:1, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de cumplir en la tierra que Jehová tu Dios, Dios de tus padres, te ha dado para que la poseas todos los días que viváis sobre la tierra. Entonces, ese es el lugar que Él ha escogido. Entonces, básicamente, en el capítulo 12, versículos del 1 al 14, nos motiva a que debes instruir totalmente todos los sitios o todos los lugares donde las naciones adoraban, debes destruir totalmente todos los sitios. Cuando entres a poseer la tierra, hay que destruir los sitios y los lugares
donde las naciones adoraban a sus ídolos. Altos, lugares altos, cerros, montañas. Hay que erradicar los nombres de esos lugares y de esos dioses en este lugar. O sea, es muy interesante. La instrucción es sencilla. Vas a la tierra, vas a erradicar estas cosas. ¿Por qué? Porque viene Él, viene su nombre, viene su presencia y no va a haber Él. Dios es celoso y Él no admite ninguna otra entidad que compita con Él, porque no hay competencia. Él no tiene competencia. Punto. El Dios, Jehová, no tiene competencia. No hay nadie, ni allá, ni acá, no hay competencia con Él, solo porque Dios es uno. Así como lo vimos, Shema Israel, Adonai Eloheinu, o Jehová Eloheinu, Jehová Echad, no hay otro, solo es uno. Entonces, también nos dice que no adoraremos a Jehová de la manera que las naciones lo hacían en los lugares altos o de la forma que ellos lo hacían. No, o sea, no, Dios, el culto, la forma de adorar a Dios, Él la estableció, Él dijo cómo y no hay otra forma. Y Él no quiere que agarremos de otros lugares, de otras naciones, para adorarlo a Él como, eh, como, como otras naciones lo hacían. No se hace igual. Eso es lo que tiene un nombre, es sincretismo, cuando las otras naciones están adorando de una forma y Dios no quiere que se adore de esa forma. Dios escogió una forma muy, 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 muy particular para tratar con Él. Y solo Él la escogió, Él la estableció, Él la instruyó y es una forma muy particular. Y aquí estamos tratando una de las cosas particulares, que Él escogió un lugar, una instrucción, una palabra, una tierra, y ahí es donde se junta todo esto. Ese sitio que Dios escogerá, Hamakom Asher Yibhar Hashem, Hamakom Asher Yibhar Jehová, este lugar estará en medio de todas las tribus. Ahí debes llevar tus ofrendas, tus diezmos, y come, regocíjate allí delante de Jehová. O sea, ¿qué habla? Pregúntense, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿Qué mensaje estamos oyendo? ¿Qué mensaje nos está diciendo? Ve a ese lugar que yo he escogido. Regocíjate. Ve. Disfruta. Ve ahí. Entonces, también le dice, después de cruzar el Jordán y entrar en la tierra, encontrarás descanso de tus enemigos. Esto es bien importante que lo vayamos como por lo menos digiriendo, porque al entrar a la tierra que Él escogió, vamos a encontrar no solo refugio, sino reposo. Él va a estar ahí y vamos a descansar de nuestros enemigos y vamos a disfrutar de la seguridad que Él nos ofrece. Entonces, ese Hamakom Asher Yibhar Jehová, ese lugar que Dios ha escogido, ahí es donde Él ha mandado a que lleguemos.
Y hay otra advertencia en esta parte, en esta sección del capítulo 12, donde dice que tengamos cuidado de no ofrecer sacrificios en cualquier otro lugar, en ningún lugar que yo desee, más bien solo en ese lugar que Jehová escogió, solo allí, solo ahí puedo yo traer mis ofrendas, solo allí. O sea, este lugar en particular no es cualquier lugar. O sea, la Biblia es extremadamente clara. No hay otra. O sea, si ustedes, o sea, es clarísimo. No hay otro lugar. Y por supuesto, en las religiones babilónicas, en cualquier tipo de religión, cualquier lugar puede ser lo que ellos quieran. La santidad puede llegar a cualquier lugar. No, 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 güey José. No. La Biblia es muy clara. No hay otro territorio. No hay otro territorio. Por eso dice, entra ahí y haz conforme se te instruye. No hagas conforme a esas naciones como esas naciones acostumbran a hacerlo. Y eso es lo que ha pasado, por lo menos en mi medio, en mi crecimiento. Yo no escogí la religión en la que crecí, simplemente era el lugar que mis padres crecieron y fui encontrando y haciendo, viendo cosas que a medida que fui creciendo, a medida que yo fui adentrándome en la palabra de Dios, conociendo su palabra, me di cuenta que muchas de las cosas que aprendí de niño no son las cosas que yo debo de estar haciendo. Muchas cosas. Entonces, poco a poco, una por una, dije, esta no, esta no, ¿verdad? Así fui descartando. ¿Por qué? Porque fui aprendiendo, porque fui leyendo. Entonces, hay que notar que el primer mandamiento es destruir esos lugares de adoración, de ídolos, y erradicar sus nombres, olvidarlos, de otros dioses que se adoraban en esa tierra. Ese es un previo requisito, es una condición de que yo debo ejecutar eso para establecer el centro, para establecer el lugar que Él escogió y que yo voy a cuidar porque Él escogió ese lugar para Él poner ahí su nombre. Sería muy fácil deducir también que en mi vida personal yo debo hacer esa misma consideración. O sea, no, si alguien está haciendo algo indebido, invocando otros dioses, adorando dioses de cierta forma, etcétera, imagínense, hay muchas formas, no las voy a enumerar porque son demasiadas, que no están escritas en la palabra de Dios. Entonces, simplemente las voy descartando. ¿Por qué? Porque yo creo en Dios, yo creo en Jehová, yo creo en su palabra. Creo que yo tengo la suficiente materia gris en mi mente para poder leer y entender, para poder decir, momento, aquí dice, sí, pero fulano dice, no, 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 no es eso. ¿A quién le voy a creer? Yo ya estoy suficientemente grande para decidir a quién le voy a creer. No estoy leyendo algo que alguien se inventó. Estoy leyendo algo que Dios me propuso. Entonces,
es implícito, que yo tengo que poner en el centro el nombre de Dios. Y no solo en el centro geográfico, sino en el centro de este templo, que como veremos más adelante, ahí donde Él puso su nombre, ahí será el lugar donde Él habitará, ahí estará su templo. Y el templo, que soy yo, va a cumplir esa misma función, que eso es lo que viene más adelante que los profetas nos vienen diciendo, como en Jeremías 31, del 31 al 33, donde dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que yo hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Aquí hay que entender que esa parte de invalidación es no certificar la palabra. La invalidaron. No, es que yo, me han dicho que, mi líder dice, entonces tengo que obedecer a mi líder. Pues si tu líder dice que hay que desobedecer la palabra, entonces ahí eso quiere decir lo que estamos leyendo aquí. Ellos invalidaron mi pacto. Ellos invalidaron mi pacto. Ese es el problemita aquí. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. ¿Qué quiere decir yo fui un marido para ellos? Yo sí fui fiel para ellos. Pero este es el pacto que haré. Este es otra vez, hacia allí vamos. El lugar, cuando estamos leyendo la Torá, dijimos que Jerusalén es el gran ausente. No está mencionado. Pero no dice Jerusalén, pero sí dice el lugar donde yo he puesto mi nombre. Y ese lugar es el centro. Y eso implica que Él quiere habitar en su templo. Pero el destino final de la Torá, el destino final de la palabra, es que Él va a poner esa palabra, como dice aquí, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Muy bien, esa es parte 1, ¿ok? Esa es parte, por eso al principio es muy importante saber que está enviando, no a poseer la tierra, está enviando su instrucción, viene Él, vamos nosotros, todo se está convergiendo y Él va a poner su instrucción en nuestra mente, ¿verdad? Como lo puse aquí, su instrucción va a estar aquí, pero también la va a poner en nuestro corazón. Ahí la va a escribir. ¿Y qué va a pasar cuando eso pase? Y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y aquí todo tiene aquí converge todo esto. Todo esto. Entonces, por supuesto, es muy lindo ver todo cómo se junta. Entonces, van a entrar a la tierra y van a transformar las cosas cuando entren. Van a limpiar, van a quitar los ídolos. Y la razón es
para que conozcan en la tierra su nombre. Porque Él va a poner ahí su nombre y todos lo conocerán. Nadie va a decir que no. Todos lo conocerán. Y ese es el tema. Igual, si yo reconozco a Jehová como mi Dios, a Yeshua, Jehová que me salva a través de Yeshua, y lo reconozco, entonces Él va a entrar. ¿Y qué va a hacer su espíritu cuando entre? Me va a decir, mira, eso que estás haciendo, eso mejor sácalo, quítalo, sácalo de tu mente, no es para ti, no te conviene, sácalo de tu corazón, no es para ti, no te conviene. Ahora, ¿quién me va a hablar? ¿Alguien me va a hablar? Si hay alguien que me va a hablar, es la palabra de Dios. La palabra de Dios me va a decir, me va a dirigir, me va a guiar. Porque cuando el nombre de Jehová entre en mi corazón, cuando yo llego a conocer el nombre de Él, y cuando Él se establece en mí, así como Él se va a establecer en la tierra, entonces ahí es donde los cambios empiezan a pasar, todo se empieza a transformar. Y ese es el objetivo. El objetivo es lograr deliberarme de mis ideitas, ideotas, de diositos y etcétera, que yo por ahí tenía escondidos o me enseñó alguien que etcétera, me instruyeron en cosas que no van con la palabra. Entonces, mi objetivo es liberarme. Y de la misma manera que yo voy a entrar a la tierra para poseerla, y yo voy a liberar a la tierra de otros dioses, como lo leímos en el capítulo 12, versículos 2 y 3. Pero también liberar nuestro corazón de otros dioses para establecer en mí el centro, el templo, el centro del reino de Dios, en mi corazón, tal como dice Jeremías, y establecer allí, en mí, en este lugar, establecer el centro, donde Él habita, donde yo voy a tener relación con Él, el lugar que Él escogió, donde Él pone su nombre. Yo voy a entender eso. Y créanme, yo sé que, para que sepan, hay una gran diferencia entre leer y entender intelectualmente, y la otra diferencia es que Él entre y Él quite, arranque y deshaga. Eso lo voy a saber sin duda. Lo voy a saber sin duda. Porque esa no es un hecho intelectual, lo que yo estoy hablando. Dios entra en mí, el Espíritu de Dios entra en mí. Él va a botar muchas cosas que hay dentro de mí. Él va a escudriñar mi corazón y va a sacar muchas cosas que hay dentro de mí. Me va a hablar y me va a decir, eso no hagas. Me va a hablar y me va a decir, esto sí haz. Esto sí haz. Hazlo. Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo. Si va a entrar a la tierra, vamos a entrar a poseerla. Si va a entrar el Espíritu de Dios, Él va a entrar a poseer mi corazón. A Él le interesa que yo limpie mi corazón. Lo va a hacer, lo lindo es que Él lo va a hacer con mi consentimiento, siempre. Esto, quítalo. Esto no te conviene, quítalo. Échalo de aquí, sácalo. No es para ti. En esa es la relación que se va a dar en el lugar donde Dios va a entrar y va a habitar.
Ese es el lugar. Entonces, el lugar. Hamakom. Asher Yibhar Jehová. Esta frase se repite en este discurso principal que está dando Moisés a los hijos de Israel justo antes de entrar a poseer la tierra. Es como que si el Espíritu de Dios me está hablando. Estamos en el final de nuestra travesía en el desierto y vamos a entrar a poseer la tierra que Él nos ha dado. Entonces, estamos en el final también. Esas son las instrucciones. El primer tema es el lugar que Él escogió para donde Él pone su nombre. Yo voy a entrar a conquistar ese lugar donde Él puso su nombre. Y ese es el tema recurrente de este discurso, donde se repite por lo menos 20 veces. Entonces, en este lugar que vamos a entrar, que vamos a entrar, ese lugar, aquí están los versículos, el tema de lo que está tratando, por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 11, 5, 11, 14, 18, 21, 26, está hablando del tema de ese makom, ese lugar para traer los korbanot, nuestras ofrendas, no a otro lugar. Capítulo 14, versículos 23, 24 y 25, el lugar para ir a comerme el diezmo de mi grano. El lugar para llevar el diezmo de mi grano, el lugar para ir a comerme el diezmo. En el 15-20, el lugar para comer la primicia de mi rebaño. En el 16, del versículo 2, 6, 7, 11, 15 y 16, el lugar, el sitio para yo ir y celebrar con Él. Para ir y celebrar. En el 17, 8 y 10, ahí describe que en ese lugar está la Corte Suprema de la Corte Suprema. Eso es interesante porque espiritualmente es el lugar donde está el trono de Dios, donde se juzga todo, donde todo se va a juzgar dentro de lo que viene, todo allí se va a juzgar en Jerusalén. Es un tema muy importante, es profético, tengo que tener eso en mente. Ese es el lugar donde Dios viene y va a juzgar a todo. O sea, ahí es obvio, o sea, si yo ya he crecido y he tenido entendimiento con la palabra de Dios y veo lo que estoy leyendo, puedo discernir que en Israel están las potestades que van a juzgar. De ahí va a surgir todo el juicio de Dios. En Jerusalén, en el lugar que Él escogió. Y también en Jerusalén está el lugar donde se hace el servicio de los levitas y también el lugar para traer las primicias. Entonces, Jerusalén es el centro. Jerusalén es el centro. En Jerusalén está el centro de adoración de la nación. Es ahí donde se va a establecer el templo. Es ahí donde los mandamientos del libro de Deuteronomio que estamos leyendo facilitan al ejecutarlos este establecimiento de este centro de adoración, de este centro de juicio que va a estar ahí para cumplirlos. Y uno debe de ir ahí si uno puede, cuando uno pueda. Y si uno tiene, como yo he tenido la oportunidad de estar ahí, yo quisiera tener más oportunidades de estar ahí, pero las veces muy escasas en mi vida que he tenido de ir al otro lado del mundo y llegar, voy con mi mente y mi corazón preparado para decir algo.
para establecer algo, para yo ir y complementar lo que he aprendido de Él y lo que yo he sido instruido y hago. Hay mucho ahí. Es demasiado lo que hay. Hay suficiente tema para cualquier cosa que Dios me hable para que yo llegue a ese lugar, diga, establezca, retorne. Puedo llegar a explorar la tierra para declarar que yo voy de retorno, que las puertas se abran para mí y para mi familia que viene detrás de mí. Mira, de eso se trata, de poder ver en el Espíritu, de poder ver lo que el Espíritu me está ofreciendo, me está dando, me está diciendo, para poder ver. Mira lo que Él está hablando, mira lo que Él está diciendo, mira para qué significan, para qué voy a usar sus instrucciones. Básicamente eso es. Un agricultor que vive alrededor va a llevar ahí sus primicias, otro va a llevar ahí sus diezmos, otro van a llevar sus primogénitos de sus ovejas. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? ¿Cuál es el objetivo de este centro? ¿Cómo debe funcionar este centro? Por supuesto, no opera en este momento como debería de operar, pero sí tenemos la palabra para que nos instruya a cómo debe de operar. Todo está enfocado ahí. Todo está enfocado a ese centro. Mira hacia dónde la palabra nos está instruyendo que vayamos, con qué intenciones, qué debe de pasar, qué se debe establecer en ese lugar. Ese es el establecimiento central. Esa es la obligación que cada uno debe tener. Eso es para donde Él me está llevando. Ese es el lugar. Sin ese centro, sin esa dirección, yo pierdo mi brújula espiritual. Esa es mi brújula espiritual. El lugar que Él ha escogido. Es ese centro donde todas las generaciones han sido instruidas a que lleguen. Es ese centro donde todos van a llegar a dar sus ofrendas. ¿Verdad? Es ese centro donde yo llevo mis ofrendas. Diezmarás fielmente de todo producto de la semilla que rinda el campo cada año. Y en el lugar que escoja para que Él habite allí, hay su nombre, comerás ante Él. O sea, imagínense, ir a hacer eso es llegar a verificar. Yo llego ahí a Israel a comer mis diezmos. Con Él estoy celebrando. Jehová tu Dios, comerás ante Jehová tu Dios el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tu vacada, de tu rebaño. ¿Por qué? Para que aprenda a temerle a Jehová, mi Dios, todos los días. De eso se trata. Esto es instrucción de aprendizaje. Son instrucciones que yo estoy teniendo aquí para aprender lo que Él me está diciendo que debo de hacer. Yo estoy aprendiendo lo que Él
me está instruyendo. Entonces la Torá es eso, me instruye. Es el sitio, es el lugar, es el Macom, es Jerusalén. Aunque no se dice explícitamente, está sumamente implícito que ahí será donde estará el templo, viéndolo de la perspectiva que que, que se da, que viéndolo bajo esa perspectiva, en el sentido de Moisés la está presentando, me refiero al tiempo. Allí será el lugar donde el Bet Hamikdash, el templo, será el foco central de la nación. Yo tengo que ver con esa centralidad. Yo soy parte de ese centro. Yo estoy dirigido, la brújula, la dirección, el Espíritu de Dios, su palabra, me está dirigiendo a ese lugar. Entonces, la Torah me demanda, me exige que coma mi diezmo en ese sitio. Eso es muy importante porque comer es, en la Biblia, no solo es como disfrutar una comida y el sabor de la comida. Es como hacer el pacto, es comer lo que Dios me ha dado, el pacto de Dios, el pacto de Dios. Es comerme lo que Él me ha dado. Él me ha dado, Él quiere que yo consuma el pacto. ¿Por qué? Porque al consumirlo, si yo me como mi cena, si yo me como una manzana o me como una naranja o me como una uva, el momento en que yo me trago esa uva ya no es uva. Se vuelve parte de mí, es parte de mí. Yo consumo eso. Yo consumo esa parte de mí. Se hace mío. La instrucción, al consumirla, yo, se hace uno. Y yo quiero ser uno con Él. Yo quiero ser uno con Él. Entonces voy a Jerusalén, consumo mi diezmo, como y voilà, me vuelvo uno con Él. Cumplo el mandamiento y me vuelvo uno con Él. Entonces es bonito, o sea, lo que implica, la implicación de todo esto, de llegar a la gran ciudad donde Él llegó y Él escogió para poner su nombre, para poner ahí su templo. Pero cuando yo llego y como, ya trasciendo yo a otro nivel con Él y me vuelvo. Antes eran dos cosas, la uva y y yo. Ahora no, soy uno. ¿Por qué? Porque ya es parte de mí. La instrucción la ejecuté y me vuelvo uno. Soy parte de ese centro. Yo me vuelvo parte de ese centro. De esa centralización espiritual. Donde Él ha puesto su nombre y Él ha escogido que ahí va a vivir. Ahí voy a vivir yo también. Ahí también van a estar los estudiosos, los eruditos, los jueces de la corte, etc. Ahí van a estar. Y no estoy hablando de religión.
Estoy hablando de relación. Y ahí va a habitar Él. Ahí va a elegir Él. Ese es el lugar que Él escogió para vivir. Ahí está Él. Entonces, esa experiencia de comer, de comer ahí, de ir y hacer un sacrificio, una ofrenda de paz. Una ofrenda de paz que yo pueda comer con Él. Estoy sellando, esa es la forma de sellar mi pacto con Él. Él me está diciendo cómo hacerlo, yo lo hago, voy y lo hago. Me vuelvo uno con los residentes de, de ese lugar, de ese centro. Me vuelvo uno con ellos. En Deuteronomio 14, 25 al 27 dice, ¿lo cambiarás por dinero el diezmo o la primicia o la siembra? Irás al lugar que Jehová haya escogido. O sea, yo ya estoy leyendo la instrucción y voy a ese lugar que Dios ha escogido. Ya sé cuál es la instrucción y ya estoy ahí haciendo esa instrucción. Y emplearás la plata en todo lo que desee tu alma, en bueyes, en ovejas, en vino, en licor, todo lo que te apetezca tu alma, allí comerás delante de Jehová y te gozarás con él. Allí comerás delante de Jehová y te regocijarás con él, tú y tu casa. Y dice después, no abandonarás al levita que esté en las ciudades, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Ve y comparte, ve y disfruta, ve y está ahí. Voy y he ido, he llegado, he compartido, he comido y la he pasado muy bien. He conocido personas y la he pasado muy bien. ¿Y por qué lo hago? Pura instrucción. ¿Alguien me la dijo? No. Yo fui y me instruí y eso. ¿Qué hace todo esto? ¿Qué es lo que estas instrucciones hacen? Estos mitzvot o estos mandamientos, ¿qué hacen? Crean temor de Dios en mí. Eso es básicamente. Porque en ese lugar yo desarrollo y tengo un tiempo de reunión. Y ahí tengo ese tiempo. Voy y cumplo lo que el pueblo debe hacer, la asamblea hace. Voy al lugar que él escogió. Y si no vengo, y si me voy y digo, he pensado en mi mente y mi corazón, este es el lugar que Dios escogió para mí y para mi familia. La última vez que fuimos con mi esposa, llevamos piedras. Fue interesante porque cuando vamos a Israel, a mí me gusta agarrar una piedra de aquí para recordarme, tener un recordatorio. Me traigo una piedra de un lugar, me traigo una... Entonces yo dije en mi mente, que alegre, vamos a ir a Israel, voy a traer piedras de aquí a allá. Y me dice el Señor, yo quiero que lleves piedras, no que traigas, que vayas a traer piedras. Yo tengo 5 piedras que son la representación de mi familia, mi esposa y mis 3 hijos. 5 piedras. Y enfrente de mi casa son rocas que pesan por lo menos 50 libras cada una, por lo menos. Y lo que hice fue arrancar un pedazo de cada una. Y esta es la de mi hija, esta es la de mi otra hija, esta es la de mi hijo, esta es de mi esposa y esta es la mía. Y estas son las 5 piedras que van el Señor me puso, estas son las piedras
que van a establecer ese centro que yo tengo en Jerusalén. ¡Wow! Un día les presentaré eso, pues fue impresionante cómo esas piedras llegaron al corazón central y cómo entraron en ese espacio dentro de los muros del templo. Ese es para otra. No lo voy a revelar porque capaz que me van a sacar mis piedras de ahí. Pero, ¿por qué lo hago? Porque tengo temor. Porque veo, leo las escrituras y me da temor, sé que Dios vive en mí y sé que yo tengo que corresponderle. Deuteronomio 31 del 10 al 13 dice: y Moisés les mandó diciendo: al fin de cada 7 años, en el tiempo señalado, el año de la remisión, en la fiesta solemne de los tabernáculos, cuando todo Israel vaya a presentarse ante Jehová tu Dios en el lugar, en el Macom que él ha escogido, leerás esta ley, esta instrucción delante de todo Israel a oído de ellos. Congregarás al pueblo hombres, mujeres y niños y al extranjero que está en tus ciudades para que escuchen, aprendan y teman. Escuchen, aprendan y teman. Y guarden las palabras de la ley, de la instrucción para cumplirlas. Estoy agarrando la palabra ley y poniendo encima el concepto de instrucción, porque me instruye para que yo le tema a Dios. ¿Por qué? Porque lo he guardado en mi corazón y a la hora de guardarlo en mi corazón, ahí se va como cuajando una luz dentro de mí que me hace temerle a Dios y que me hace aprender y que me lleva más allá y puedo atar cabos de cosas todas las piezas del rompecabezas que Dios ha puesto en mí y las puedo ir completando y voy viendo una figura muy, muy, muy interesante. Voy creciendo. Y para que los hijos de ellos que no la conocen, que no conocen la Torah, escuchen y aprendan, porque esto es el objetivo, el hecho de yo conocer la Torah, es poder temer a Jehová. Está estableciendo que yo voy a ir allá, y cuando yo llegue allá voy a ver cosas que atar cabos, a atar piezas, y yo voy a temerle a Dios todos los días que viva sobre la tierra. Ahí donde vas pasando el Jordán para tomar posesión de ella, ahí es donde Él me está llevando a que yo tome posesión de la tierra, tome posesión de mi mente, tome posesión de mi corazón, porque es el centro. Yo junto todos los centros, voy a juntar todo lo central, lo voy y lo junto. Entonces, no solo encontraremos el lugar que Dios escogió, el lugar que Jehová puso, donde Él va a poner su nombre, o puso su nombre, ya lo puso, también encontraré el propósito, que es no solo el lugar, sino el lugar donde mi corazón teme a Dios. Y para concluir el tema de la función del Macom, del lugar,
eh, es la palabra que usa es Macom. Para poder saber un poquito de esto, el tema está muy bien desarrollado a lo largo de la Torah y vamos a tener a disfrutar un poquito de esa idea y para eso vamos a ir a Génesis 28 del 10 al 22, donde Jacob salió de Berseba y ya se iba camino a Harán porque iba huyendo de su hermano. Y llegado a cierto lugar, a cierto... estas son las partes que son las piezas del rompecabezas que uno va viendo. Ese Macom, ese lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso en la cabecera y se tendió en aquel sitio, en ese lugar. Y tuvo un sueño, y aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanza los cielos, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella, por esa escalera, ahí subían y bajaban en esa escalera. Y aquí Jehová estaba en pie sobre ella y dijo: yo soy Jehová, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. La tierra donde estás te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y te extenderás hacia el mar, al oriente, al norte y al sur, al Negev. Y en ti y en tu descendencia, lo repito, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Por donde quiera que vayas, te guardaré y te traeré a esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que he prometido. Qué lindo. Él no me abandonará, no me dejará hasta que haya hecho lo que Él ha prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y asustado añadió: cuán terrible es este lugar, cuán asombroso es este lugar. Esto no es sino la casa de Dios y puerta de los cielos. Y eso es lo que Dios ha estado haciendo, que nosotros vayamos a la Torah, miremos, y cuando veamos, nuestra mente se va a expandir. Vamos a estar en el centro, en el corazón de Dios, en el centro de su voluntad. Y Jacob madrugó por la mañana, tomando la piedra que había puesto por cabecera y la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide y llamó el nombre de aquel lugar Bet-El. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz, y Jacob hizo un voto solemne diciendo: si Elohim estuviera conmigo y me protegiera a este camino por el que ando y me diera pan para comer y vestido para vestir, y yo volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová llega a ser
llegará a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto en estela será casa de Dios, Betel. De lo que me des, de seguro apartaré el diezmo para ti. Es evidente, él tuvo una experiencia en su espíritu que lo llevó a algo muchísimo más allá de lo que él estaba acostumbrado a experimentar. Al final él regresa y sucede todo lo que se cumple todo lo que él había dicho. Y comienza una relación, una nación, un centro, en ese lugar. Pero no solo usa la palabra Hamacom 5 veces en esta parte, sino que al final también Jacob le promete que va a regresar a ese mismo sitio y va a establecer ahí la casa, el templo para su Dios, el lugar donde él va a habitar. O sea, ese Hamacom que está hablando 400 años más adelante, es este mismo Hamacom. O sea, ya en el corazón de Dios ya estaba establecido este lugar y lo ha ido revelando poco a poco a sus hijos. De la misma manera que lo ha ido revelando poco a poco a mí, ¿verdad? Lo mismo pasó con, con, con Abraham, si ustedes recuerdan, en Génesis 22, donde Dios le dijo, toma ahora tu hijo, único hijo, a Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moria y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo te diré cuál es ese lugar, yo te diré. Y esto es básicamente lo que venimos aprendiendo, que Él nos va a decir, Él nos va a revelar cuál es ese lugar. Y Abraham se levantó temprano por la mañana, enalbardó su asno, tomó consigo a 2 de sus mozos, a su hijo Isaac, luego cortó los troncos para el holocausto, se levantó, se fue al lugar, a Macom, que había elegido Elohim. Y al tercer día Abraham alzó los ojos y divisó el lugar desde lejos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim había dicho, Abraham construyó ahí el altar, preparó los troncos, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y llamó Abraham a aquel lugar Jehová Jireh. Por eso dice hoy, el monte donde Jehová será visto. O sea, Jireh, Jehová Jireh puede ser interpretado de dos formas. Uno que Él provee y la otra que Él prevé. Que ese es el lugar que Él escogió para hacer el sacrificio, la ofrenda que va a traer la relación que va a salvar a toda la humanidad. Es ese lugar, ese Macom que Dios escogió y ¡pum! Se abrió la mente de Abraham y encontró ese lugar, el lugar que él escogió donde él trae su ofrenda y va a salvarnos a todos. Aunque no está claro dónde tuvo lugar el sueño de Jacob en el uso de la palabra Macom es el que ata exactamente el lugar. Macom, el mismo Macom de Jacob, el Macom de Abraham, el Macom de Yeshua, el Macom del lugar donde David escogió que iba a edificar el templo. Entonces, Jerusalén es ese lugar, es el Macom. El que busca el Macom lo encuentra. El que busca el Macom lo encuentra. El que busca el Macom lo encuentra y lo encuentra en la palabra. Lo va a encontrar.
el que pide, se le dará. El lugar que Dios eligió para ir a poner ahí su nombre. Y lo lindo es que uno va a saber cuál es ese lugar y uno va a encontrar ese lugar. Por eso en Deuteronomio 12, 5, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer, que dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner ahí su nombre para su morada, ese buscaréis y allá iréis. Ok, acabo de leer un mandamiento. Ese es el lugar que buscaréis y ese lugar hallaréis. Impresionante. Increíble. El lugar donde Dios ha puesto su nombre. ¿Verdad? Es increíble. Entonces Dios nos va a mostrar cuál es ese lugar. Él va a poner en nuestro corazón el, el lugar y va a conectar nuestro corazón con su corazón, con el centro del lugar, con el centro de su pueblo, con el lugar central. Ahí nos va, ahí vamos a llegar, ahí vamos a aterrizar eventualmente a ese lugar que Él ha escogido. Entonces, de esos, la parashá trata de ese lugar que Jehová ha escogido. Cuando Israel pasa el Jordán, la nación cruza y la generación de Yeshua, a pesar de que de todas sus conquistas militares, no logró establecer el lugar permanente del templo después de conquistar la tierra. En cambio, estuvo en Silo y ahí estuvo descuidado, ¿verdad? Y fue en los días de Samuel que los filisteos llegaron a Silo, destruyeron el lugar y tomaron el arca y se la llevaron. Esa es una historia muy interesante. Se llevaron el arca, la llevaron a donde estaban sus dioses, el Dagón. Sufrió mucho el templo pagano de sus dioses Dagón, de los filisteos. La imagen que había ahí cayó un par de veces postrada delante del arca del pacto. Ellos empezaron a enfermar y les dio hemorroides y sufrieron un montón. Fue terrible lo que les pasó. Entonces ellos estaban sufriendo mucho porque la tenían. Y entonces en eso es una historia que vale la pena leerla. Está en 2 de Samuel 5. Perdón, no está en 2 de Samuel 5, sino está en... Crónicas 13. No. Bueno, realmente en Crónicas 13 es donde allí David, después de todo no voy a leer la historia porque ya se me está yendo el tiempo, de Dagón, pero al final ellos sueltan el arca
en eh, en una carreta con cabras y va a parar a, a Beit Shemesh, y ahí llega ya a posesión de gente de Israel. Y ahí permaneció un tiempo y en Primera y Crónicas vemos que David, ya después de que había surgido Saúl, pasa todo lo de Saúl y después viene David y él quiere regresar el arca de Beit Shemesh a llevarla a un lugar porque a él no le parecía bien que él fuera rey de Israel y Dios no tuviera un lugar donde pudiera ser adorado, ¿verdad? Entonces David vuelve eso como máxima prioridad a hacer el templo. Entonces, él establece el lugar, él sabe que es Jerusalén. Eh, y vamos a leer esa parte rapidito, esa escritura que dice en 2 Samuel 7, del 1 al 2, y dice, aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, el rey dijo al profeta Natán, he aquí yo habito en la casa de cedro, pero el arca de Dios no está, está entre cortinas. Entonces aquí esto es lo que David vuelve como prioridad establecer de una vez por todas el lugar donde él va a poner su nombre. Entonces, él lo establece y David dice en 1 Crónicas 22 que ese es el lugar, él establece el lugar donde Dios va a estar en el arca y dijo, esta es la casa de Jehová Ha Elohim y este es el altar del holocausto para Israel. Entonces ya Israel estableció el lugar, pero como todos sabemos, Dios no le concedió eh, llevar el proyecto adelante, sino que eso fue algo que pasó para su hijo Salomón. Entonces, esa historia simplemente lo digo porque para establecer, o sea, Dios sí estableció este lugar, ese mismo Macom donde Jacob tuvo su sueño, donde Abraham tuvo su experiencia de Jehová Jireh, donde David vio y estableció este lugar. Pero también la palabra nos indica algo muy interesante, que las instrucciones de la Torah están establecidas para que habiten en la tierra junto con en el centro del lugar donde Dios escogió para poner su nombre. Todo se va armando, ya se sabe cuál es el lugar, que es Jerusalén, ya se sabe cuáles son las instrucciones, ya se sabe qué es lo que todos tienen que hacer. Pero también hay una cosa muy interesante que quiero mencionar. Eh, y es que hay una prioridad de construir lugares. Dios, entre las instrucciones que Dios dejó, Él dejó instrucciones para que se construyeran lugares, Macom, de refugio, que se conocen como ciudades de refugio. En la Biblia se llaman Macom, lugares de refugio. Migdal. Entonces, ahí es donde un homicida involuntario, alguien que accidentalmente mata a otra persona, va y se refugia en estas ciudades y hay instrucciones para que él llegue, para que él se mantenga ahí, se establezca ahí, se restablezca, se restituya
y eventualmente salga cuando sean las circunstancias correctas, que no las voy a mencionar. Pero lo que tiene de interesante es que esos lugares, que son 6 ciudades de refugio, están diseñadas para que el corazón de esa persona que tuvo ese trauma de matar a alguien sin querer, el nombre de Dios sea restablecido en esta persona de nuevo, ¿verdad? Entonces, las ciudades son las siguientes. Estas son las ciudades que son Kodesh, Golán, Shechem, Ramot Gilead, Beser y Hebrón. Entonces, en todo el territorio de Israel habían rótulos que decían allá, allá o aquí es la ciudad, para que cuando este hombre estuviera buscando dónde encontrar una ciudad de refugio, la encuentre. Y es interesante porque el rótulo decía Miklat, Miklat, refugio, refugio, ¿verdad? Y aquí está Miklat, en este cuadrito que está aquí, en esta parte, con sus, el Miklat tiene su gematria, su valor numérico es 179, 40, 139, que da 179, pero el lugar se llama Miklat, Miklat. Lo interesante de que se llame Miklat, Miklat, o sea, ahí está la flechita que dice Miklat, Miklat, para allá tiene que agarrar, para allá tiene que correr, para allá tiene que ir a refugiarse. Esta persona que está en ansiedad de un trauma que acaba de tener. Y lo interesante es que si nosotros sumamos Miklat, que es el valor 179, y lo multiplicamos por 2, o sea, Miklat da 358, que casualmente es el valor numérico de la palabra Mesías. En el Mesías está el Makom de refugio. Es un lugar central. El Mesías, eso es interesante. Cómo particularmente nosotros que hemos entrado en historia de conocer al Mesías de una forma detrás de la puerta, detrás del escenario, de otra forma, como ha sido por lo menos mi historia y la de la mayoría de nosotros, que venimos de otro ángulo totalmente distinto, cómo venimos a encontrar al Mesías, nos volvemos parte de Israel a través del Mesías, por haber encontrado Miklat, Miklat, nos vamos y nos refugiamos a él. Ese lugar de refugio. Y lo traigo porque es impresionante que también el Mesías es un lugar de refugio. Miklat, Miklat. Donde nuestra alma puede restablecerse, nuestro corazón puede restablecerse. Podemos encontrar la Torah de una forma muy especial, leí a través del Mesías. Él es el que nos lleva precisamente a ese lugar de refugio, a ese Makom espiritual que de repente se nos ilumina todo, encontramos este lugar. Entonces, ese lugar, ese Makom es Jerusalén. Hoy sabemos dónde está y está destinada a convertirse en ese lugar que va a albergar el templo, va a albergar al pueblo de Israel, va a ser el centro del reino de Dios, el lugar donde el Mesías va a venir. Al Makom, al lugar que Dios escogió para poner ahí su nombre. Entonces, Zacarías habla de este gran lugar y habla de ese gran tiempo donde se van a restaurar todas las cosas. Y en el libro de Zacarías,
8, versículo 3 dice, así dice Jehová, restauraré a Sión. Ya estamos viendo a ese Macón desde nuestra perspectiva, esta perspectiva que ahora nos toca a nosotros vivir, a esta nación. Así dice Jehová, restauraré a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Será llamada ciudad de verdad. Y el monte de Jehová, Sebaot, monte de santidad. Ese es el lugar donde va a ser la ciudad de verdad, el Hamacón, el monte de Jehová, donde él va, Jehová Sebaot, donde Sebaot, el Jehová, rey de los ejércitos del cielo y la tierra, en el monte de Hamacón, el monte de santidad. Y ese es el tiempo, el lugar que tenemos por delante. Y por eso esta parashá es tan especial, porque nos motiva a que mira bien este lugarcito, este lugar. Mira, me está dando la forma, las instrucciones para ver y reconocer este lugar. También en Isaías encontramos una referencia a este lugar. En capítulo 2, versículo 3 dice, e irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. De ese Macón, de ahí de repente, ¡pum!, se ilumina y de ahí va a salir la ley y la palabra de Jehová. Es el Mesías Yeshua quien viene prontamente a darnos esta gran y preciosa revelación. Como centro nacional de Israel, como centro del reino de los cielos de Jehová Sebaot. Que nuestros ojos vean esta realidad, esta bendición, esta gran bendición que Él nos ha venido mostrando, que nos va a mostrar y nosotros vamos a tener la gran bendición de verlo y que podamos realmente verlo. Mira, que tus ojos vean la revelación. Nos vemos en el siguiente video. Bendiciones a todos.